A menudo pensamos que esta historia comienza con el llanto de un niño en la noche fría de una aldea judía. Hemos domesticado tanto el misterio que nuestra mente viaja automáticamente a los pastores, a la paja, al olor de los animales y a la estrella brillando sobre un pequeño establo en Belén. Pero si realmente queremos comprender la magnitud de lo que celebramos, si deseamos que nuestro espíritu despierte del letargo de la costumbre, debemos atrevernos a mirar mucho más atrás. Debemos retroceder antes de que existiera Belén, antes de que Roma levantara sus imperios, antes de que Abraham caminara por la tierra, e incluso antes de que la luz fuera separada de las tinieblas. La Navidad no comenzó en la historia. La Navidad comenzó en la eternidad. El evento que partió el tiempo en dos no fue una improvisación divina ante el caos humano, sino la manifestación visible de una realidad que ya existía cuando el universo no era más que silencio. Para redescubrir el rostro de Cristo, necesitamos limpiar nuestra mirada de las imágenes infantiles que hemos acumulado y enfrentarnos a la verdad colosal que nos presenta el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no son una simple introducción poética, son el estruendo de una revelación que debería hacernos temblar. Antes de que existiera un principio para nosotros, Él ya era. Él no comenzó a existir en el vientre de María. El niño que dormía en el pesebre es el anciano de días. Aquel que necesitó ser alimentado por una madre humana es el mismo que, desde la eternidad pasada, poseía la gloria inmarcesible junto al Padre. No estamos hablando de un profeta más, ni de un hombre iluminado que alcanzó la divinidad. Estamos hablando del Dios eterno entrando en su propia creación. Es crucial que tu alma entienda esto hoy. Jesús no fue creado. Hubo un momento en que los ángeles no existían. Hubo un momento en que la materia no existía, pero nunca hubo un momento en que el Hijo no existiera. Él coexiste eternamente con el Padre y el Espíritu Santo en una comunión de amor perfecta e ininterrumpida. Cuando las Escrituras lo llaman el Verbo, nos están diciendo que Él es la expresión exacta de Dios, la mente de Dios hecha comunicable, el poder de Dios en acción. Él es la razón por la cual existe la lógica, la belleza y la vida. Imagina por un instante ese estado de preexistencia gloriosa. Él, siendo en forma de Dios, no tenía necesidad de nada. No le faltaba adoración, pues los ejércitos celestiales lo servían. No le faltaba amor, pues el Padre lo amaba antes de la fundación del mundo. Poseía una riqueza insondable, una majestad que ningún ojo humano podría resistir sin ser consumido, y una autoridad absoluta sobre todo lo que llegaría a ser creado. Y aquí es donde el misterio se vuelve personal y aterradoramente hermoso. Las Escrituras nos revelan, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, que, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Detente un momento y permite que el peso de esta verdad caiga sobre tu corazón.
Las manos que fueron envueltas en pañales frágiles son las mismas manos que moldearon las galaxias. La voz que balbuceó como un bebé es la misma voz que dijo, «Sea la luz». Y la luz obedeció al instante. El que tuvo que ser cargado en brazos para huir a Egipto es quien sostiene los átomos del universo unidos por la palabra de su poder. Si Jesús dejara de sustentar el cosmos por un solo segundo, todo se desintegraría en el caos y la nada. Ese es el Cristo de la Biblia. No el Cristo pálido y débil de nuestra imaginación religiosa, sino el arquitecto del universo, el dueño de la vida, el soberano de las eras. Entender su preexistencia cambia radicalmente nuestra forma de ver el pesebre. Ya no miramos la escena del nacimiento con ternura sentimental, sino con un asombro reverente que nos deja sin aliento. ¿Cómo es posible que el infinito se haya comprimido en lo finito? ¿Cómo puede el creador de los océanos tener sed? ¿Cómo puede el dueño de todas las bestias del campo nacer en un lugar prestado por ellas? Este descenso vertiginoso desde el trono más alto hasta la cuna más humilde es la prueba definitiva de un amor que escapa a nuestra lógica humana. Dios no envió a un subordinado para salvarte. No envió a un ángel de alto rango ni a un querubín poderoso. El problema del pecado humano era tan grave, la deuda era tan impagable y el abismo que nos separaba de Dios era tan profundo que solo Dios mismo podía tender el puente. El nacimiento de Jesús no fue un accidente histórico ni una solución de último minuto. Antes de que el primer ser humano pecara en el jardín del Edén, el plan de la redención ya estaba trazado en el corazón de la Trinidad. El Apocalipsis nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La sombra de la cruz se proyectaba ya en la eternidad pasada. Dios sabía que al crear al hombre con libertad, el hombre elegiría la rebelión. Sabía que al darnos vida, nosotros elegiríamos la muerte. Y aún así, con pleno conocimiento del dolor, del rechazo, de la sangre y de la cruz, Él dijo, hágase. Él decidió crear, sabiendo que esa creación le costaría la vida de su Hijo. Por eso, cuando miramos hacia atrás, hacia ese tiempo antes del tiempo, vemos que nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestra capacidad religiosa, sino de un pacto eterno de gracia. Tú estabas en la mente de Dios antes de que las montañas fueran formadas. Tu nombre era conocido por Él antes de que las estrellas fueran esparcidas como polvo en el cielo. El Verbo eterno ya te amaba cuando todavía no tenías forma. Y fue ese amor antiguo, ese amor que es más fuerte que la muerte y más antiguo que el tiempo, el que impulsó el movimiento más audaz de la historia. El cielo decidió invadir la tierra, pero no lo haría con truenos y relámpagos para destruir a los pecadores, sino con el susurro de un nacimiento para salvarlos. El escenario estaba listo en la mente de Dios, pero la ejecución de este plan requeriría una preparación meticulosa en el teatro de la historia humana. No podía suceder en cualquier momento ni de cualquier manera. El universo entero contuvo el aliento esperando el instante preciso en que el Eterno entraría en el reloj del tiempo. Porque aunque el Verbo era antes de todas las cosas, las profecías debían cumplirse. Los imperios debían levantarse y caer, y el mundo debía llegar a un punto de desesperación tal que la única esperanza posible fuera que el cielo se rasgara y descendiera. La eternidad estaba a punto de irrumpir en nuestra realidad, y cada detalle, desde el movimiento de las estrellas hasta el decreto de un emperador lejano,
comenzaría a alinearse como piezas de un ajedrez cósmico movido por la mano invisible de la providencia. A menudo miramos el mundo y solo vemos caos. Vemos noticias, guerras, crisis políticas y el ascenso y caída de líderes, y tenemos la tentación de pensar que la historia es un tren desbocado sin conductor, una serie de accidentes desordenados que ocurren sin propósito ni dirección. Pero esa es la visión limitada de quien mira el tapiz por el revés, viendo solo nudos y hilos sueltos. Cuando nos elevamos a la perspectiva de las Escrituras, descubrimos que la historia humana no es un accidente, es un escenario. Cada imperio que se levantó, cada rey que gobernó y cada batalla que reconfiguró los mapas no fue más que la preparación meticulosa del terreno para el único evento que realmente importaba. Dios no improvisa. El Creador no reacciona ante las sorpresas del hombre. Él orquesta los siglos con una precisión que desafía nuestro entendimiento, preparando el momento exacto para que su Hijo entrara en escena. El apóstol Pablo lo resume con una frase cargada de misterio y poder en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nota que no dice cuando Dios tuvo una idea, ni cuando las cosas se calmaron, sino cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hubo un cronograma divino, un reloj de arena cósmico cuyos granos caían uno a uno hasta llegar al instante perfecto. Nada ocurrió un segundo antes, ni un segundo después. Para que el Verbo se hiciera carne, el arquitecto de la historia tuvo que mover los cimientos mismos de la civilización, alineando lo político, lo cultural y lo espiritual para recibir al Rey. Si retrocedemos en las páginas de la profecía, vemos cómo Dios fue tejiendo este hilo rojo de redención desde el principio. En el mismo jardín del Edén, tras la caída del hombre, cuando la humanidad acababa de probar el veneno de la muerte, Dios lanzó la primera promesa. Dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Siglos tras siglos, esa promesa fue custodiada y refinada. Dios eligió a un hombre, Abraham, para formar una nación. De esa nación eligió una tribu, Judá. De esa tribu eligió una familia, la de David. Y a través de los profetas, dio coordenadas tan específicas que sería matemáticamente imposible que fuera una coincidencia. El profeta Miqueas, 700 años antes del suceso, señaló en el capítulo 5, versículo 2 de su libro, que el Mesías no nacería en Jerusalén, la gran capital, sino en Belén Efrata, una aldea pequeña e insignificante, para que nadie pudiera jactarse de grandeza humana. Pero la preparación divina no se limitó al pueblo de Israel. El Dios soberano también movió las piezas en el tablero de las naciones gentiles. Observa la mano invisible de la providencia preparando el mundo. Primero, levantó a los griegos. A través de las conquistas de Alejandro Magno, Dios permitió que el idioma griego se convirtiera en la lengua universal de la época. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo conocido hablaba el mismo idioma. ¿Por qué era esto necesario? Para que cuando llegara el Evangelio no hubiera barreras lingüísticas. La verdad de Cristo podría viajar de mente a mente y de ciudad en ciudad con una velocidad vertiginosa, escrita en una lengua que todos podían entender. Dios utilizó la cultura griega para preparar la comunicación de su mensaje. Luego, Dios levantó al Imperio Romano.
Con su fuerza de hierro, Roma estableció lo que se conoció como la Pax Romana, un periodo de relativa estabilidad y paz forzada. Las fronteras se abrieron, los piratas fueron borrados de los mares y lo más impresionante, los romanos construyeron una red de carreteras y caminos de piedra que conectaban los rincones más lejanos del imperio. Ellos pensaban que construían carreteras para mover sus legiones y cobrar sus impuestos, pero en la economía de Dios estaban pavimentando las autopistas por donde viajarían los pies de los apóstoles, llevando las buenas nuevas de salvación. Todos los caminos llevan a Roma, decían ellos. Pero en el plan divino, esos caminos fueron hechos para que el Evangelio saliera de Jerusalén hacia los confines de la tierra. El escenario estaba política, cultural y logísticamente listo. Y entonces, para demostrar su control absoluto sobre los corazones de los reyes, Dios usó al hombre más poderoso de la tierra como si fuera un simple peón. César Augusto, el emperador de Roma, emitió un edicto ordenando un censo mundial. Desde su palacio lleno de lujo y soberbia, Augusto solo pensaba en su gloria, en contar a sus súbditos y en llenar sus tesoros con impuestos. No tenía idea de que su decreto, firmado con arrogancia, era el instrumento que Dios estaba usando para cumplir una profecía antigua. José y María vivían en Nazaret, en el norte. Las profecías decían que el Mesías debía nacer en Belén, en el sur. ¿Cómo mover a una mujer en la etapa final de su embarazo a través de un viaje difícil y peligroso? Dios movió el corazón del emperador para mover los pies de la Virgen. El hombre más poderoso del mundo dio una orden solo para que el Hijo de Dios naciera en el lugar correcto, en la hora correcta. Esto debe confrontarte hoy. Si Dios fue capaz de mover imperios, levantar y derribar civilizaciones, controlar el lenguaje y la política global durante miles de años, solo para preparar la cuna de su Hijo, ¿qué te hace pensar que Él ha perdido el control de tu vida? A menudo sentimos que nuestra existencia es un caos, que estamos a merced de la economía, de las decisiones de otros o de la mala suerte. Pero la Navidad nos grita que la providencia divina es meticulosa. No hay cabos sueltos en el plan de Dios. Él es el Señor de la historia macroscópica y de tu historia microscópica. Las circunstancias que hoy te parecen adversas, ese decreto inesperado, ese viaje forzado, esa puerta cerrada, pueden ser simplemente la manera en que Dios te está moviendo hacia tu propia Belén, hacia el lugar del propósito y del encuentro. Dios nunca llega tarde. Su reloj no se adelanta ni se atrasa. La plenitud de los tiempos llegó cuando la necesidad humana era más profunda, cuando la oscuridad espiritual era más densa y cuando la esperanza parecía haberse agotado. Fue entonces, en el silencio de una noche que parecía común, que el mecanismo de los siglos hizo clic. El telón estaba levantado, las luces estaban encendidas, el escenario estaba dispuesto. Pero aquí es donde la mente humana se quiebra, porque después de tal preparación majestuosa, después de mover cielo y tierra, después de anunciar su llegada con truenos proféticos y movimientos imperiales, esperaríamos que el rey entrara rodeado de fuego, escoltado por legiones de ángeles visibles, rompiendo el cielo con gloria innegable. Esperábamos un conquistador en un caballo blanco, un general que expulsara a los romanos y estableciera su reino con espada y poder, pero la sabiduría de Dios es locura para los hombres.
El arquitecto del universo, que había preparado este momento desde la eternidad, decidió hacer su entrada de la manera más escandalosa e incomprensible posible. No hubo trompetas en Roma, ni alfombras rojas en Jerusalén. El Creador estaba a punto de pisar su creación, pero lo haría de una forma que desafiaría todo nuestro orgullo y destrozaría todos nuestros conceptos de grandeza. El escenario estaba listo para el mayor milagro jamás contado, pero el protagonista no vendría a reclamar un trono de oro, sino a buscar algo mucho más humilde y mucho más difícil de encontrar. Hemos llegado al borde de un abismo que la mente humana no puede cruzar sin colapsar. La preparación histórica fue majestuosa, la eternidad pasada fue gloriosa, pero el evento central, el acto mismo de la Navidad, es un escándalo para la razón y una ofensa para el orgullo humano. Si tratas de comprender esto solo con la lógica, te frustrarás. Esto solo puede ser recibido de rodillas. El apóstol Pablo, luchando por encontrar palabras para describir este misterio, escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra original sugiere un vaciamiento, una renuncia voluntaria a la manifestación de su gloria. Aquí es donde nuestra teología debe volverse carne y sangre, donde debemos dejar de ver la encarnación como un dogma frío y empezar a verla como el sacrificio más violento y tierno de la historia. Piensa en lo que significa infinito. Dios no tiene bordes, no tiene límites, no cabe en el universo, porque el universo es apenas un pensamiento suyo. Salomón, el día que dedicó el templo más magnífico jamás construido, oró diciendo: «He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener». Y sin embargo, el escándalo de la encarnación nos dice que ese Dios, que se desborda por los confines de las galaxias, decidió encerrarse en una cápsula microscópica. El incontenible se dejó contener en el vientre oscuro y estrecho de una virgen judía. El omnipresente, que llena todo en todo, aceptó limitarse a un cuerpo que ocupaba un espacio físico, sujeto a la gravedad, al tiempo y a la materia. El que sostiene todas las cosas con su poder, ahora dependía del cordón umbilical de una adolescente para nutrirse. Esto es vertiginoso. Es el océano tratando de caber en una gota de rocío sin dejar de ser océano. El contraste es tan brutal que debería hacernos llorar de asombro. El Dios que diseñó la complejidad del ojo humano, ahora tenía ojos que apenas podían distinguir sombras y luces al nacer. El Verbo, la palabra eterna que dio nombre a cada estrella y que es la fuente de toda sabiduría, tuvo que balbucear, aprender a hablar arameo, aprender a leer los rollos de la Torá que él mismo había inspirado. El Dios que nunca duerme ni se adormece, ahora cerraba los ojos vencido por el cansancio humano. El dueño de los ríos y manantiales, aquel que dijo en el principio: «Sepárense las aguas de las aguas», experimentó la sequedad en la garganta y tuvo sed. El que es la vida misma, indestructible y eterna, tomó un cuerpo que podía sangrar, que podía enfermarse, que podía sentir el frío de la noche y el calor del desierto. Se hizo rompible, se hizo vulnerable, se hizo tocable. La religión humana siempre ha tratado de elevar al hombre hacia Dios, construyendo torres de Babel o escaleras de méritos.
Pero el Evangelio es la única noticia que nos dice que Dios descendió al hombre. Y no descendió como un superhombre invulnerable, fingiendo humanidad. Se hizo carne real, carne que se rasga, piel que se quema bajo el sol, músculos que se cansan. Juan dice, y el Verbo se hizo carne. La palabra carne en la Biblia habla de fragilidad, de transitoriedad. Él abrazó nuestra debilidad en su totalidad, excepto en el pecado. Imagina al creador de la Vía Láctea necesitando que María le cambiara los pañales. Imagina al Rey de Gloria ante quien los serafines se cubren el rostro llorando porque tiene hambre y necesita ser amamantado. Ese nivel de humillación voluntaria es incomprensible para nosotros, criaturas obsesionadas con la imagen, el poder y el estatus. Y aquí yace la confrontación más dura para tu corazón hoy. La encarnación de Cristo es la sentencia de muerte para nuestro orgullo. Vivimos en un mundo, y a veces en una iglesia, que nos enseña a buscar la grandeza, a subir la escalera, a hacernos un nombre, a exigir nuestros derechos y a proteger nuestra reputación. Pero Dios, el único que verdaderamente tiene derechos, el único que merece toda la gloria, eligió el camino descendente. Si el todo se hizo nada por amor, ¿quién eres tú para exigir ser algo? Si el Señor del cielo no se aferró a su trono, ¿por qué te aferras tú a tu pequeño cargo, a tu razón, a tu dinero o a tu vanidad? La humildad de Dios en el pesebre es un espejo que nos desnuda. Nos muestra que nuestra arrogancia es ridícula. Nos pasamos la vida tratando de ser dioses, mientras Dios se pasó la vida haciéndose hombre para salvarnos de nosotros mismos. La encarnación no fue un disfraz temporal, fue una identificación eterna. Jesús no dejó de ser hombre cuando ascendió al cielo. Él sigue siendo, hoy y por los siglos, el Dios hombre. Hay un ser humano sentado en el trono del universo. Él lleva cicatrices en sus manos. Él sabe lo que es el dolor físico, la traición emocional y la tentación, porque caminó en nuestros zapatos. Por eso, la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos consuela diciendo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende tu fatiga porque la sintió. Él entiende tu soledad porque la vivió. Él no te mira desde una torre de marfil lejana e indiferente. Él te mira desde la experiencia de haber habitado en el polvo de la tierra. Este escándalo destruye la idea de un Dios lejano y enojado que espera a que falles para fulminarte. Nos revela a un Dios que cruza la calle, que se mete en el barro, que se ensucia los pies para buscar a la oveja perdida. Él no gritó su amor desde el cielo. Él lo demostró bajando al infierno de nuestra realidad. Se despojó de su manto de luz para vestirse con nuestra piel. Cambió la adoración de los ángeles por el rechazo de los hombres. Cambió el trono de zafiro por un pesebre de madera. Y lo hizo sabiendo que esa carne que estaba tomando sería 33 años después desgarrada por los látigos romanos y clavada en una cruz. La sombra del Calvario ya cubría la cuna de Belén. Él nació para morir. Tomó un cuerpo para poder ofrecerlo. Se hizo mortal para poder pagar el precio de la inmortalidad para ti. Pero el mundo no entiende este tipo de poder. El mundo espera grandeza en el brillo y el ruido. Por eso, cuando el Verbo finalmente llegó, cuando el gran Yo Soy irrumpió en la historia,
El mundo ni siquiera se dio cuenta. No hubo una recepción oficial. No hubo comités de bienvenida. La humanidad estaba tan ocupada con sus propios asuntos, tan llena de su propia importancia, que no tuvo espacio para su hacedor. Y así, el misterio más sublime, el milagro más aterrador y hermoso de todos los tiempos, no ocurrió en el centro del escenario, sino en los márgenes, en la periferia, en el lugar donde nadie quería mirar. La paradoja de la encarnación se completa con la paradoja del lugar. El Rey del Universo estaba aquí, respirando nuestro aire, pero el único lugar que la humanidad le ofreció fue el lugar de los desechos. La frase más triste y condenatoria de toda la narrativa navideña se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta breve declaración no es simplemente un reporte logístico sobre la ocupación hotelera en Belén, es un diagnóstico espiritual de la humanidad. El Creador vino a su propia casa, al mundo que Él mismo diseñó, y el mundo le cerró la puerta en la cara. No hay lugar. Esa ha sido la respuesta constante de la raza humana desde que Adán se escondió entre los árboles del huerto. No hubo lugar en los palacios de Herodes, no hubo lugar en las escuelas de los rabinos, no hubo lugar en las casas de los nobles. Y trágicamente, esa noche en Belén, ni siquiera hubo lugar en una posada común. El mundo estaba demasiado lleno de sí mismo, demasiado ocupado con el censo, con el dinero, con el ruido y con la política, como para hacer un pequeño espacio al dueño de la vida. Imagina la escena, despojada de las luces parpadeantes y los adornos dorados con los que hoy la disfrazamos. José, angustiado, buscando refugio para su esposa en labor de parto. María, cargando el peso de la promesa, sintiendo las contracciones del cumplimiento, y puerta tras puerta cerrándose ante ellos. El Hijo de Dios fue empujado hacia los márgenes desde su primer respiro. La sociedad le dijo: aquí no cabes, vete afuera, vete con las bestias. Y así, el Rey de Gloria nació en la clandestinidad de una cueva o un establo rudimentario, rodeado no de cortesanos ni de médicos, sino del aliento de los animales y el olor a estiércol. El contraste es hiriente. El que se sienta sobre el círculo de la tierra y cuyos pies descansan sobre el estrado del universo, no tuvo una cuna limpia donde reclinar su cabeza. La ironía divina alcanza su punto máximo cuando consideramos el lugar geográfico. Belén, en hebreo Betlehem, significa literalmente casa de pan. Y allí, en la casa de pan, nació aquel que más tarde declararía en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 35, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre». Pero observa dónde fue puesto este pan. Lucas nos dice que María lo acostó en un pesebre. Un pesebre es un comedero de animales, un cajón de piedra o madera donde se sirve el forraje para las bestias. El simbolismo es tan potente que nos deja sin habla. El pan de vida fue puesto en un lugar de comida, indicando desde su nacimiento que él venía a ser partido y consumido para saciar el hambre espiritual de un mundo que moría de inanición. Él no vino a ser servido, sino a ser nuestro alimento, nuestra única fuente de supervivencia en un desierto espiritual. Esta pobreza extrema fue una elección soberana. El apóstol Pablo nos recuerda en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús no nació pobre por mala suerte o por falta de planificación divina. Él eligió la pobreza como su vestidura real. Al nacer en la miseria absoluta, Cristo derribó todas las barreras. Si hubiera nacido en un palacio de mármol, rodeado de guardias pretorianos, los pobres, los marginados, los leprosos y los pecadores habrían sentido miedo de acercarse. Habrían pensado que Dios era inaccesible, reservado solo para la élite. Pero al nacer en un establo, Dios se hizo accesible al más bajo de los seres humanos. Nadie puede decir, Dios no entiende mi carencia, Dios no sabe lo que es el frío, Dios es demasiado fino para mi dolor. Desde esa cueva oscura, Jesús nos grita que Él conoce el fondo. Él conoce el rechazo, Él sabe lo que es no tener techo. Su identificación con el sufrimiento humano es total. La cuna de Jesús no fue un mueble de lujo, fue un préstamo de la creación animal. Y aquí vemos la sombra profética que se extiende sobre su vida entera. Él vivió de prestado. Nació en una cueva prestada, predicó desde barcas prestadas. Entró en Jerusalén en un asno prestado. Celebró la última cena en un aposento prestado. Y finalmente fue sepultado en una tumba prestada. El dueño de todo no se aferró a nada para enseñarnos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en a quién tenemos. Su desnudez en el pesebre condena nuestro materialismo y nos invita a encontrar la suficiencia solo en Él. Pero hay un misterio aún más profundo en esa madera del pesebre. La madera que recibió su cuerpo al nacer fue un anticipo de la madera que recibiría su cuerpo al morir. La cuna y la cruz están hechas del mismo material. En el pesebre, Él estaba envuelto en pañales, inmóvil, atado por las tiras de tela, prefigurando el momento en que sería envuelto en lienzos y puesto en el sepulcro. Desde el primer instante, la sombra de la cruz se proyectó sobre el niño. Él nació con un propósito fijo: morir. La mayoría de los hombres nacen para vivir, pero Jesús es el único hombre en la historia que nació con el propósito expreso de morir. Su nacimiento fue la marcha hacia el Gólgota. Cada latido de ese pequeño corazón en el pesebre era un paso más hacia el sacrificio supremo. El madero del pesebre sostenía al Redentor niño, así como el madero de la cruz sostendría al Redentor adulto. Es fácil sentimentalizar el pesebre, ponerle luces suaves y música dulce, pero la realidad fue cruda, fría y sucia. Y es precisamente en esa crudeza donde brilla la gloria de Dios. Porque Dios no busca templos perfectos ni vidas inmaculadas para habitar. Si Él pudo habitar en un establo maloliente, también puede habitar en tu corazón, por muy desordenado y sucio que te parezca hoy. Él no espera a que limpies la posada de tu vida para entrar. Él entra en el caos, en la cueva oscura de tus miedos y fracasos, y allí establece su trono. La lección de Belén es que la gloria de Dios se manifiesta en la debilidad humana. El lugar que el mundo desprecia es el lugar que Dios escoge. El silencio de esa noche en la cueva solo era interrumpido por los sonidos de la naturaleza y el susurro de unos padres asombrados. El mundo seguía girando, ajeno al milagro. Roma seguía legislando, Grecia seguía filosofando, Jerusalén seguía debatiendo leyes religiosas. Nadie sabía que el eje del universo se había movido. Nadie, excepto aquellos a quienes Dios decidió revelar el secreto. Y aquí es donde la trama divina da otro giro inesperado.
Porque si tú fueras Dios y acabaras de nacer en la tierra, ¿a quién invitarías a tu fiesta de nacimiento? ¿A los reyes? ¿A los sumos sacerdotes? ¿A los teólogos más brillantes? La lógica humana hubiera convocado a la crema innata de la sociedad para presentar al heredero. Pero el cielo tiene una lógica inversa. Dios no envió las invitaciones al palacio ni al templo. Mientras el niño dormía en la paja, el cielo se preparaba para rasgarse, pero no sobre la ciudad santa, sino sobre los campos áridos del desierto. La primera audiencia del rey no serían los nobles vestidos de seda, sino un grupo de hombres rudos, con olor a campo, marginados por la sociedad y considerados religiosamente impuros. La noticia más grande que jamás haya escuchado el universo estaba a punto de ser entregada a los oyentes más improbables, demostrando una vez más que para ver a Dios no se necesita estatus, solo se necesita estar despierto en medio de la oscuridad. Si tuvieras una noticia que pudiera cambiar el destino de la humanidad, una noticia capaz de detener guerras, sanar corazones rotos y abrir las puertas de la eternidad, ¿a quién se la contarías primero? La lógica humana dictaría que corrieras al palacio de César Augusto en Roma, o al menos a la corte del rey Herodes en Judea. O tal vez pensarías que lo más sensato sería ir directamente al templo de Jerusalén, golpear las puertas de los aposentos del sumo sacerdote y despertar al Sanedrín, a los 70 ancianos más sabios y respetados de la nación. Al fin y al cabo, ellos eran los guardianes de la ley, los expertos en profecía, los hombres que habían pasado su vida estudiando los rollos sagrados, esperando este momento. Pero la lógica de Dios opera en una frecuencia que nuestros radares humanos rara vez captan. Esa noche santa, el cielo tenía un secreto que quemaba por ser contado, pero Dios miró hacia la tierra y decidió ignorar por completo a los poderosos, a los ricos y a los religiosos. El Dios del universo pasó de largo por los palacios de mármol y las casas de estudio teológico. Dejó durmiendo a los reyes en sus sábanas de seda y a los sacerdotes en su arrogancia ritual. En cambio, dirigió su mirada hacia la periferia, hacia los márgenes oscuros de la sociedad, hacia unos campos áridos donde un grupo de hombres rudos luchaba contra el sueño y el frío. El Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 8, nos presenta a los primeros destinatarios de la Navidad. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Detente ahí, no pases rápido por esta escena. Para nosotros, la figura del pastor tiene un aura romántica y bucólica, pero en el siglo I, los pastores eran la clase más baja de la escala social. Eran despreciados. Su trabajo los hacía ceremonialmente inmundos la mayor parte del tiempo, lo que les impedía participar plenamente en la adoración del templo. Eran tan marginados que su testimonio no era válido en un tribunal de justicia. Se les consideraba mentirosos por naturaleza y gente de poco fiar. Y sin embargo, fue a ellos, a los sucios, a los inmundos, a los nadie, a quienes Dios eligió para entregarles la primicia del Evangelio. Esto es una bofetada divina a nuestra meritocracia espiritual. Dios no buscó la santidad fingida de los fariseos, sino la honestidad cruda de los que trabajaban en la oscuridad. Mientras Jerusalén dormía bajo el peso de su propia justicia propia, los campos de Belén estaban despiertos,
Y esa es la primera clave de la revelación. Dios habla a los que están despiertos. La religión duerme en su comodidad, pero la necesidad vigila en la intemperie. De repente, la negrura de la noche fue rasgada no por un amanecer gradual, sino por una explosión de gloria instantánea. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagina el terror absoluto. Estos hombres estaban acostumbrados a luchar contra lobos y ladrones en la penumbra, pero no tenían defensa contra la luz pura de la santidad de Dios. La gloria Shekinah, esa misma presencia aterradora que una vez llenó el tabernáculo en el desierto y que hacía que Moisés tuviera que cubrirse el rostro, ahora estaba inundando un campo de ovejas. El cielo bajó a la tierra, el velo se rompió, y el mensaje que el ángel trajo fue el antídoto para el miedo humano. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nota los 3 títulos majestuosos que el ángel otorga al bebé que duerme entre las bestias. Primero, es Salvador. Él viene a rescatar a los que no pueden salvarse a sí mismos. Viene a lidiar con el problema del pecado que ninguna religión podía resolver. Segundo, es Cristo. Él es el Mesías prometido, el ungido del que hablaron los profetas, el Rey legítimo de Israel. Y tercero, es Señor. Él es Curios, el mismo título que se usaba para Dios en el Antiguo Testamento y que el César reclamaba para sí mismo. El ángel estaba declarando una revolución cósmica. El verdadero Señor del mundo no estaba en Roma, estaba en un pesebre. Y esta noticia, dijo el ángel, es para todo el pueblo. No es exclusiva para la élite espiritual. Es para el pastor, para el leproso, para la prostituta, para el cobrador de impuestos. Es para ti. Y como si un solo ángel no fuera suficiente para contener el júbilo del cielo, de repente el cielo se abrió por completo. Lucas nos dice que apareció una multitud de las huestes celestiales. El término militar sugiere un ejército, miríadas de seres de luz, guerreros del Dios viviente que habían sido testigos de la creación de las galaxias, ahora irrumpían en la atmósfera terrestre, pero no desenvainaron espadas para juzgar al mundo pecador. Abrieron sus bocas para cantar. El primer villancico de la historia no fue entonado por un coro de niños en una catedral, sino por legiones de ángeles sobre un campo sucio. Y su canto resumió el propósito eterno de la encarnación. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Analiza este contraste doloroso. El cielo estaba de fiesta, gritando «Gloria», mientras la tierra estaba en silencio, ignorando a su rey. Los ángeles cantaban paz, mientras el mundo se preparaba para más guerras. Dios estaba derramando su buena voluntad, su eudokia, su favor inmerecido sobre una humanidad que le había dado la espalda. La sinfonía celestial resonaba sobre las rocas y los espinos, mientras en la ciudad cercana los sacerdotes seguían soñando con un Mesías político que validara su poder. Qué tragedia la de estar tan cerca geográficamente, pero tan lejos espiritualmente. Belén estaba a solo unos kilómetros de Jerusalén, pero la distancia entre el corazón de los pastores y el corazón de los líderes religiosos era infinita. Dios ignora la soberbia. Dios pasa de largo por la autosuficiencia.
Él tiene una preferencia escandalosa por los humildes. María lo profetizó en su cántico. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esa noche en los campos de Belén, esa profecía se cumplió al pie de la letra. Los pastores, hambrientos de esperanza, fueron colmados con la visión de la gloria de Dios. Los grandes de la tierra, llenos de su propia importancia, se quedaron vacíos, durmiendo en la oscuridad de su ignorancia. Y aquí es donde el mensaje te confronta directamente a ti. ¿Dónde estás tú en esta escena? ¿Estás encerrado en el palacio de tu intelecto, creyendo que ya sabes todo sobre Dios? ¿Estás dormido en la comodidad de una religión rutinaria que ya no espera milagros ni visitas angelicales? ¿O estás en el campo, a la intemperie, reconociendo tu fragilidad, tu necesidad y tu hambre? La revelación de Cristo nunca llega a los que creen que están llenos, solo llega a los que saben que están vacíos. Dios no grita para despertar a los que fingen dormir. Él susurra sus secretos a los que están velando. Los pastores no debatieron la teología del ángel. No formaron un comité para analizar la viabilidad del mensaje. La Escritura dice que tan pronto como los ángeles se fueron, ellos dijeron: «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». La fe verdadera siempre produce movimiento. La incredulidad analiza. La fe corre. Ellos dejaron sus ovejas, su único sustento, su única responsabilidad, y corrieron hacia el pueblo. Tenían prisa por encontrarse con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste prisa por estar en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que corriste hacia Él, sin importarte lo que dejaras atrás? Ellos llegaron y encontraron exactamente lo que Dios les había dicho: al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No vieron un halo de luz sobre su cabeza. No vieron ángeles volando alrededor del establo. Vieron pobreza, vieron debilidad, vieron un bebé humano. Pero porque sus ojos habían sido abiertos por la revelación y sus corazones habían sido quebrantados por la humildad, pudieron ver lo que Herodes nunca vería. Vieron a Dios en la carne, y esa visión los transformó. Los hombres que llegaron al establo como marginados sociales salieron de allí como los primeros evangelistas de la historia, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. El encuentro con Jesús convirtió a los últimos en los primeros. Pero la historia no termina con los pastores. Mientras ellos adoraban en la humildad de la noche, lejos, muy lejos en el oriente, Dios estaba encendiendo otra señal, porque el Evangelio no era solo para los judíos marginados. El alcance de la gracia es tan vasto que Dios estaba dispuesto a llamar a hombres de otra cultura, de otra religión y de otra tierra, para demostrar que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Si los pastores representan a los humildes que están cerca, los siguientes visitantes representan a los buscadores que están lejos, pero que tienen un hambre que ninguna estrella y ninguna ciencia pueden saciar. A veces, los que están más lejos ven con más claridad que los que están cerca. Es una de las ironías más tristes y repetidas en la historia de la redención. Aquellos que tienen el templo, los rituales y las promesas a menudo se vuelven ciegos por la familiaridad, mientras que aquellos que están afuera, en la oscuridad del paganismo o la ignorancia,
son capaces de percibir el brillo de la gloria de Dios cuando ésta se manifiesta. Mientras los pastores judíos adoraban en el campo, Dios estaba orquestando un movimiento paralelo a miles de kilómetros de distancia, en las tierras misteriosas del Oriente, probablemente en la antigua Babilonia o Persia. Allí, en una cultura rodeada de idolatría y misticismo, Dios encendió una luz para llamar a los gentiles. El Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 1, nos introduce a estos personajes fascinantes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No debemos confundir a estos hombres con hechiceros de feria, ni con reyes de cuento infantil. Eran magos, una casta de sabios, astrónomos, matemáticos y consejeros reales que estudiaban los cielos buscando señales divinas en el movimiento de las estrellas. Eran la élite intelectual de su tiempo, hombres de ciencia y de misterio, pero sobre todo eran gentiles. No pertenecían al pacto de Abraham, no tenían la Torá, no celebraban la Pascua, estaban, teológicamente hablando, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y sin embargo, Dios, en su soberanía infinita, decidió hablarles en el único lenguaje que ellos podían entender: el lenguaje de las estrellas. La gracia de Dios es tan creativa y persistente que está dispuesta a usar cualquier medio para atraer al buscador sincero. Para los pastores usó ángeles, para los pescadores usó una barca, para estos astrónomos usó una anomalía cósmica. Ellos vieron su estrella en el oriente. Quizás recordaron las antiguas profecías de Daniel, quien había vivido en Babilonia siglos atrás, o tal vez conocían la profecía de Balaam registrada en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Lo cierto es que cuando vieron esa luz sobrenatural parpadeando en el firmamento, supieron en su espíritu que el Rey del mundo había nacido. Y aquí es donde se traza la línea divisoria entre la simple curiosidad intelectual y la verdadera fe salvadora. Muchos astrónomos debieron ver la estrella esa noche. Muchos filósofos debieron notar el fenómeno. Seguramente fue un tema de conversación en los observatorios de Oriente. Mira esa luz extraña, dirían, y luego volverían a sus libros y a sus camas. Pero estos magos hicieron algo radical, empacaron sus cosas y se pusieron en marcha. La fe no es fe hasta que te mueve. La creencia intelectual que no produce desplazamiento es muerta. Estos hombres no se contentaron con admirar la estrella desde sus balcones cómodos. Entendieron que esa señal era una invitación y que la única respuesta adecuada era ir al encuentro de aquel a quien la estrella señalaba. El viaje fue brutal. No estamos hablando de un vuelo de unas horas, sino de una expedición que pudo haber durado meses. Tuvieron que organizar una caravana, preparar provisiones, asegurar protección. Tuvieron que cruzar desiertos abrasadores donde el sol castiga sin piedad, vadear ríos peligrosos y atravesar territorios infestados de bandidos y bestias salvajes. Cada paso hacia Jerusalén era un paso de riesgo y de costo. Dejaron atrás la comodidad de sus palacios, la seguridad de sus familias y la rutina de sus vidas para perseguir una esperanza, guiados apenas por un punto de luz en el cielo nocturno. Esto nos confronta profundamente hoy.
Vivimos en la era de la fe cómoda, donde queremos a Dios a domicilio, un evangelio que no nos incomode, que no nos cueste tiempo, que no nos exija sacrificios. Si la iglesia queda lejos, no vamos. Si el servicio es muy largo, nos quejamos. Si seguir a Cristo implica perder reputación o dinero, dudamos. Pero los magos nos enseñan que la verdadera adoración siempre es costosa. No hay tal cosa como una adoración barata. David lo dijo una vez: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Para estos sabios, el costo fue incalculable, pero en sus corazones ardía una certeza. Aquel que había nacido valía más que cualquier tesoro que pudieran dejar atrás, y más que cualquier fatiga que pudieran sufrir en el camino. Su perseverancia es un juicio silencioso contra nuestra apatía. Ellos, con muy poca revelación, solo una estrella, hicieron mucho. Nosotros, con la revelación completa, la Biblia entera, a menudo hacemos muy poco. Ellos viajaron cientos de kilómetros para honrar a un rey que no era el suyo. Nosotros a veces no somos capaces de cruzar la calle para hablarle a alguien de nuestro propio Salvador. Finalmente, tras semanas de polvo y cansancio, la silueta de Jerusalén apareció en el horizonte. La ciudad santa, el centro teológico del mundo, la capital de los judíos. Los magos debieron sentir un alivio inmenso y una lógica emoción. Pensaron: seguro que aquí todo el mundo está celebrando, seguro que las calles están llenas de fiestas, el palacio iluminado y el pueblo cantando por el nacimiento de su Mesías. Entraron en la ciudad con la expectativa de encontrar una atmósfera de júbilo real. Pero lo que encontraron fue el silencio helado de la normalidad. Nadie sabía nada. Los mercados funcionaban como siempre. Los soldados romanos patrullaban aburridos. Los sacerdotes hacían sus rituales monótonos. Nadie hablaba de un niño. Nadie miraba al cielo. Imagina la confusión de estos sabios. Habían venido de tan lejos siguiendo una señal divina, y al llegar al epicentro de la religión de Jehová, se toparon con la ignorancia absoluta. Mateo nos dice que empezaron a preguntar por las calles: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa pregunta cayó como una bomba en la conciencia de Jerusalén. Unos extranjeros paganos tuvieron que venir a despertar al pueblo de Dios. Unos gentiles tuvieron que venir a decirles a los judíos que su rey ya estaba aquí. Es la ironía suprema. Los que debían saberlo todo no sabían nada, y los que no debían saber nada lo sabían todo. Dios a veces tiene que traer gente de afuera para avergonzar la incredulidad de los de adentro. A veces, el nuevo creyente, el que acaba de ser rescatado de las drogas o del ocultismo, tiene más pasión, más reverencia y más hambre de Jesús que el cristiano que lleva 30 años sentado en la misma banca de la iglesia. Los magos tenían hambre de Dios. Jerusalén estaba llena de religión, y la religión llena, pero no satisface. Ocupa el lugar, pero adormece el alma. La llegada de estos extraños peregrinos no provocó alegría en la ciudad, sino miedo. El texto bíblico dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque la presencia de Jesús siempre amenaza el status quo. Herodes tembló porque sintió que su trono estaba en peligro. Él era el rey de los judíos, nombrado por Roma, y no iba a tolerar rivales. Pero Jerusalén
se turbó también. ¿Por qué? Porque si era verdad que el Mesías había nacido, entonces sus vidas tendrían que cambiar. La religión establecida odia las sorpresas de Dios. Prefieren un Dios predecible, encerrado en el templo, que un Dios vivo que irrumpe en la historia y demanda señorío. La perturbación de Jerusalén es la misma perturbación que siente el corazón humano cuando se da cuenta de que Cristo no viene solo a salvarnos, sino a reinarnos. Los magos, sin embargo, no se dejaron desanimar por la frialdad de la ciudad. Su fe era a prueba de decepciones religiosas. No habían viajado tan lejos para unirse a una denominación o para impresionar a los líderes judíos. Habían ido para adorar a Jesús. Y esa determinación inquebrantable los llevó al siguiente paso de su odisea. Porque ahora la confrontación pasaría de las calles a las Escrituras, y el contraste entre el buscador sincero y el religioso hipócrita se haría evidente de la manera más trágica posible. La estrella los había traído hasta la ciudad, pero sería la palabra la que tendría que señalarles el lugar exacto. Y allí, en los pasillos del poder, se revelaría la tragedia de aquellos que tienen la Biblia en la cabeza, pero el hielo en el corazón. Existe una verdad aterradora que rara vez se predica, pero que resuena como un trueno en los pasillos de esta historia. Es posible tener la Biblia en la mano y el infierno en el corazón. Es posible conocer la geografía exacta de donde actúa Dios, y sin embargo estar espiritualmente muerto. Es posible memorizar cada promesa, cada profecía y cada mandamiento, y aún así perderse al Salvador que está justo enfrente de nuestras narices. La escena que se desarrolla ahora en el Palacio de Jerusalén es una autopsia espiritual de la religiosidad muerta, un espejo oscuro donde muchos de nosotros, si somos honestos, podríamos ver reflejado nuestro propio rostro. Los magos habían llegado con su pregunta explosiva: ¿dónde está el rey? Y esa pregunta obligó a Herodes a convocar una reunión de emergencia, no con generales de guerra, sino con teólogos. El Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 4, nos dice que el rey convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Miremos a estos hombres. Eran la élite intelectual de Israel. Los escribas eran los doctores de la ley, hombres que dedicaban su vida entera a copiar y estudiar las Escrituras. Conocían la Torá al revés y al derecho, contaban las letras, debatían las interpretaciones y protegían la ortodoxia. Eran bibliotecas ambulantes, concordancias humanas que no necesitaban buscar en Google ni en índices temáticos, porque tenían la palabra grabada en sus mentes. Cuando Herodes lanzó la pregunta, no hubo titubeos. No dijeron, danos unas horas para investigar o déjanos consultar la biblioteca del templo. La respuesta fue instantánea, automática y precisa. Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Citaban de memoria la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, escrita 700 años antes. Sabían el qué, el nacimiento del Mesías, sabían el quién, el guiador de Israel, y sabían el dónde, Belén. Su teología era impecable, su doctrina era ortodoxa, su exégesis era perfecta, tenían toda la información correcta. Y sin embargo,
Aquí radica la tragedia más grande de aquella noche. Sabían dónde estaba Jesús, pero no fueron a adorarlo. Piénsalo un momento. Belén está a solo 8 o 9 kilómetros de Jerusalén. Es una caminata de apenas 2 horas a paso lento. Podrían haber salido después de la reunión y haber llegado antes de la cena. Podrían haber dicho a los magos: esperen, nosotros hemos orado por esto durante siglos, vamos con ustedes, queremos ver el cumplimiento de la promesa de nuestros padres. Pero no lo hicieron, se quedaron en el palacio, se quedaron en su comodidad, se quedaron en su indiferencia, señalaron el camino a unos extranjeros paganos, pero ellos no dieron ni un solo paso en esa dirección. Actuaron como señales de tráfico, postes que apuntan hacia el destino correcto, pero que nunca se mueven de su lugar. Tenían la verdad en la cabeza, pero tenían hielo en el corazón. Esta indiferencia es, en muchos sentidos, más peligrosa que el odio. Herodes odiaba a Jesús. Quería matarlo porque veía en él una amenaza a su poder. Esa es la hostilidad abierta del mundo, la furia del ateísmo militante o de la persecución. Pero los escribas representan algo más sutil y mortífero: la apatía religiosa. El peligro de estar tan familiarizado con las cosas de Dios que ya no nos asombran. El riesgo de manejar tanto lo sagrado que se vuelve común. Ellos estaban inoculados con una dosis leve de religión, lo suficiente para darles una falsa seguridad, pero no lo suficiente para salvarlos. Creyeron que saber la profecía era lo mismo que conocer al profeta. Creyeron que tener la información correcta equivalía a tener una relación viva. ¿Y tú? ¿Cuánto de esto resuena en tu vida hoy? Es fácil condenar a los escribas del siglo I, pero la verdad es que el espíritu de los escribas llena nuestras iglesias modernas. Somos una generación con más acceso a la información bíblica que ninguna otra en la historia. Tenemos Biblias en nuestros teléfonos, sermones en YouTube, podcast de teología y bibliotecas enteras en nuestros bolsillos. Sabemos las doctrinas, defendemos la verdad en redes sociales, corregimos a los que se equivocan y podemos citar versículos de memoria. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón ardió? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste esos 8 kilómetros espirituales para postrarte ante Jesús? ¿O te has convertido en un experto en Dios que ya no habla con Dios? Nada endurece más el corazón que la verdad religiosa no vivida. Cuando escuchas la verdad una y otra vez y no la obedeces, se forma un callo en tu conciencia. Aprendes a asentir con la cabeza mientras tu alma duerme. Aprendes a decir amén sin que nada cambie en tu interior. La indiferencia de los escribas nos enseña que el conocimiento bíblico por sí solo no salva. Puede incluso condenar, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ellos tenían la luz, pero prefirieron las sombras de su religión organizada. Los magos tenían apenas un rayo de luz, una estrella lejana, y la siguieron hasta encontrar el sol de justicia. La diferencia no estaba en cuánto sabían, sino en cuánto amaban. La escena en el palacio termina con una soledad escalofriante. Herodes, consumido por los celos, trama un asesinato en secreto. Los escribas y sacerdotes, satisfechos con su propia sabiduría, vuelven a sus rutinas vacías. Y los magos, esos hombres extraños de tierras lejanas, salen de Jerusalén solos. Nadie los acompañó.
Ni un solo sacerdote, ni un solo levita, ni un solo estudioso de la ley se unió a la caravana. La religión oficial se quedó atrás, estática y moribunda, mientras la verdadera fe se aventuraba nuevamente en la oscuridad de la noche, guiada ahora no solo por la estrella, sino por la palabra que los mismos indiferentes les habían dado. Es una advertencia solemne del Espíritu Santo para nosotros hoy. Dios no está obligado a quedarse donde se le estudia. Él está donde se le busca. Puedes tener el templo, puedes tener la historia, puedes tener la denominación correcta, pero si no tienes hambre, Dios pasará de largo y se revelará a los magos de hoy, a los que quizás no saben tanto, pero que están dispuestos a caminar, a arriesgar y a entregar. La estrella volvió a aparecer, brillando con una intensidad renovada sobre el camino a Belén, confirmando que Dios honra la búsqueda sincera por encima de la ortodoxia fría. Y así, mientras Jerusalén se hundía en el sueño de su propia justicia, los viajeros del Oriente se acercaban al momento culminante de su existencia. Estaban a punto de cruzar el umbral entre la búsqueda y el hallazgo. La estrella se detuvo. El viaje terminó. Y lo que sucedió a continuación no fue simplemente un saludo protocolar a un nuevo rey. Fue un acto de rendición total que define para siempre lo que significa ser un verdadero adorador. Porque al final no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces cuando estás frente a Él. No se trata de tu teología, se trata de tu rodilla. Nadie se encuentra verdaderamente con Jesús y sigue siendo el mismo. Es una ley espiritual inquebrantable. Ante la presencia manifestada de Dios, la neutralidad se evapora. O te endureces como una piedra, o te derrites como la cera. Después de dejar atrás la frialdad de Jerusalén, los magos experimentaron una explosión de gozo sobrenatural al ver que la estrella se detenía. El Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 11, describe el momento cumbre de su viaje y quizás de toda su vida. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Observa la secuencia de los verbos. Vieron, se postraron, adoraron. No fue un saludo cordial entre dignatarios, fue un colapso total de la soberbia humana ante la majestad divina. Estos hombres eran nobles, acostumbrados a que otros se inclinaran ante ellos. Pero al ver al Rey de Reyes, sus rodillas se doblaron y sus frentes tocaron el suelo. La verdadera adoración siempre comienza con la rendición. No puedes estar de pie en tu orgullo y postrado en adoración al mismo tiempo. Al caer al suelo, los magos estaban diciendo sin palabras: tú eres grande y nosotros somos pequeños, tú eres el soberano y nosotros somos tus súbditos. Y entonces, en ese acto de humillación sublime, abrieron sus tesoros. No le dieron las obras, no le dieron lo que les sobraba del viaje, le ofrecieron regalos que cargaban un peso profético impresionante, una adoración extravagante que definiría la identidad de ese niño para siempre. Primero, le ofrecieron oro. El oro es el metal de los reyes. En la antigüedad, nadie se presentaba ante un monarca sin oro. Al entregarle este metal precioso, los magos, que venían de tierras de imperios poderosos, estaban reconociendo que ese bebé indefenso tenía una autoridad superior a la de César, a la de Herodes y a la de cualquier gobernante persa. Estaban proclamando su realeza universal. Le decían: tú eres el rey a quien pertenecen todas las coronas de la tierra.
El oro era el tributo de las naciones a su verdadero dueño. Segundo, le ofrecieron incienso. El incienso no se usaba para los reyes humanos, se usaba exclusivamente en el culto a la divinidad. Era el aroma que subía en el templo, la nube fragante que representaba las oraciones y la presencia de Dios. Al darle incienso, estos sabios gentiles estaban haciendo una confesión teológica asombrosa. Reconocían que ese niño era más que un rey humano, era Dios mismo en la carne. Veían más allá de los pañales y contemplaban la divinidad velada. El incienso declaraba: «Tú eres Dios con nosotros». Pero fue el tercer regalo el que debió causar un silencio estremecedor en la habitación: mirra. La mirra es una resina amarga, un perfume costoso, pero en el mundo antiguo tenía un uso principal muy específico. Se usaba para embalsamar a los muertos. Se utilizaba para ungir los cadáveres antes de la sepultura. ¿Quién regala especias funerarias a un recién nacido? ¿Qué tipo de regalo de baby shower es un perfume de muerte? Aquí la sombra de la cruz se hace ineludible. Guiados por el Espíritu, los magos profetizaron con su regalo que este Rey divino había nacido para morir. El oro era para su vida real, el incienso para su vida divina, pero la mirra era para su muerte redentora. La cuna y el ataúd estaban conectados. Desde su infancia, Jesús fue marcado como el Cordero del Sacrificio. La mirra nos recuerda que la Navidad no tiene sentido sin el Viernes Santo. La encarnación es el preludio de la expiación. Después de entregar sus tesoros, después de vaciar sus cofres a los pies del Salvador, ocurrió el último milagro de esta historia. Un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que contiene el secreto de la conversión. El versículo 12 dice: «Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino». No volvieron por la misma ruta, no pasaron de nuevo por Jerusalén, cambiaron de dirección. Y esto es mucho más que una estrategia para evadir a un rey celoso, es una ilustración perfecta del arrepentimiento. Nadie que tiene un encuentro genuino con Cristo puede regresar por el mismo camino de su antigua vida. Si dices que has adorado a Jesús, pero sigues caminando por las mismas rutas de pecado, por los mismos senderos de orgullo y por los mismos caminos de indiferencia que antes, entonces no lo has adorado en verdad. Conocer a Jesús te cambia el mapa, te cambia el rumbo, te obliga a transitar una senda nueva. La adoración transforma la geografía de tu alma. Los magos llegaron como buscadores ansiosos y se fueron como adoradores satisfechos. Llegaron siguiendo una estrella y se fueron guiados por una revelación interna. Y ahora, al final de este viaje, la pregunta no es ¿qué hicieron ellos?, sino ¿qué harás tú? La historia del nacimiento de Jesús nos presenta 3 espejos, y hoy debes mirarte en uno de ellos. No hay una cuarta opción. ¿Eres como Herodes? ¿Sientes hostilidad hacia Cristo porque amenaza tu control? Quizás no quieres matarlo físicamente, pero quieres matar su influencia en tu vida sexual, en tus finanzas o en tus decisiones, porque quieres ser el único rey de tu pequeño trono. Eres como los escribas. Estás lleno de religión pero vacío de relación. Te has conformado con saber la Biblia de memoria mientras tu corazón está a kilómetros de distancia de él. Eres el que señala el camino a otros, pero no camina ni un paso hacia la cruz. La indiferencia es el anestésico que te llevará a la muerte espiritual sin que te des cuenta. O eres como los magos.
¿Estás dispuesto a incomodarte, a viajar, a buscar, a arriesgar y a entregar lo mejor de ti? ¿Estás dispuesto a postrarte y reconocer que tu oro, tu dinero, tu incienso, tu adoración y tu vida entera le pertenecen a Él? El verdadero adorador es aquel que, reconociendo la inmensidad del sacrificio de Dios al hacerse hombre, responde con el sacrificio de su propia vida. La estrella todavía brilla en las páginas de las Escrituras. La invitación sigue abierta. El Verbo se hizo carne no para ser una historia bonita en diciembre, sino para ser el Señor de tu vida en la eternidad. El pesebre está vacío, la cruz está vacía y la tumba está vacía. El Rey vive y hoy te está esperando. Pero recuerda, para encontrarlo tienes que ir. Tienes que moverte de tu comodidad, salir de tu palacio de excusas y correr al encuentro de aquel que corrió desde el cielo para encontrarte a ti. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No permitas que esta frase sea solo un eco poético en tu mente. Deja que te desgarre y te reconstruya. El Dios infinito, el arquitecto de las galaxias, se comprimió en un embrión, lloró en un pesebre y sangró en una cruz, todo porque te amaba demasiado como para dejarte perder en tu propia oscuridad. La Navidad es la invasión del amor de Dios en el territorio enemigo de nuestro corazón. Él ya hizo el viaje más largo, del cielo a la tierra. Ahora te toca a ti dar el paso más importante, de tu voluntad a la suya. No cierres este mensaje y vuelvas a tu rutina como si nada hubiera pasado. Si sientes que tu corazón late fuerte, es Él llamando a la puerta de tu mesón. Tal vez tu vida hoy parece un establo, sucia, desordenada, indigna de un rey. Pero esa es la especialidad de Jesús, nacer en medio del caos y convertir cuevas oscuras en santuarios de gloria. Ríndete hoy, entrega tu oro, tu incienso y tu mirra, vuelve a casa por otro camino, deja que el Verbo se haga carne en ti, y contempla por primera vez con ojos abiertos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.